Siempre vamos siguiendo el pulso de las pymes y de las empresas argentinas, por supuesto, en Ser Industria. Y en este caso tenemos la oportunidad de dialogar con el presidente de la Unión Industrial de Quilmes y vicepresidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, el señor Horacio Castagnini. Horacio, Darío Ríos lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Darío, ¿cómo va? Bien, bueno, algunos datos hablan de que hay como un rebote mínimo, pero un rebote al fin en la economía argentina, algunas consultoras, ¿no? ¿Y cómo lo viven desde el sector industrial? Sí, en realidad nosotros notamos que de alguna manera la caída tiene cuanto menos un estancamiento, y esperemos que en poco tiempo comience a levantar el nivel de actividad. Nosotros estamos preocupados porque vimos que en el primer semestre, por ejemplo, 10 de los 12 sectores que se miden habitualmente en términos de productivo tuvieron una actividad inferior al 50%. Hubo una caída importante. Nosotros notamos que el tema de la caída del consumo, el consumo de la producción nacional, fundamentalmente, que está vinculada al poder adquisitivo, impacta en términos negativos con distintos sectores como el textil, los automóviles, el sector automotor, el sector de la línea blanca, que también tiene que ver, obviamente, con uno de los sectores más fuertes, más importantes, más movilizantes de la economía, que es el tema de la construcción, tanto la obra pública como la privada, porque de allí derivan una cantidad importantísima de subsectores que van detrás del nivel de actividad de la construcción. Y si parada la obra pública y la obra privada, esos sectores obviamente se ven en estancamiento, con lo cual se traduce también en empresas paradas, en el nivel de actividad menor a la habitual, al del año pasado en términos interanuales, y en algunos casos de despido, ¿no? Claro, eso es lo más complicado. Y estos cifras o ese porcentaje de caída del primer semestre, de alguna manera se empezó a recuperar entonces en julio. Sí, vamos a esperar los números que nos den a partir de lo que es julio, agosto, pero, insisto, nosotros tenemos un reglamento de la UBIA, donde se hizo un reglamento hasta el mes de agosto, y tuvieron una caída importante, insisto, 10 de 12 sectores relevados, que tiene que ver con alimentos, con textiles, con el calzado, con la madera, el papel, productos químicos, el caucho, la metalmecánica, obviamente, como decía, la automotriz, autopartistas. Bueno, se tienen que recuperar estos sectores, ¿no? Esperemos que con la recuperación del salario, insisto, va a ayudar a que la actividad económica comience a revertir esta tendencia de caída, y se pueda empezar a nivelar para arriba en un sector, con índices positivos, estos sectores caídos. Claro. Y esto también, el informe de la UBI habla que es 9 meses de retroceso, ¿no? O sea, es un periodo largo que incluso excede a la gestión propia de Javier Milei ya. Sí. A ver, sin duda que esto no es producto de a partir de diciembre, que esto viene, por eso lo comparamos en términos interanuales. Pero se profundizó este primer semestre. Digamos, la caída viene, obviamente, desde el año 2023, pero el 48%, insisto, el 48% de la empresa mostró caídas en su nivel de producción.
Y esto es un dato, estos son números reales, estos son números duros y demás. Que yo creo que tiene que empezar a revertirse a partir del segundo semestre. Esperemos cómo resultan las medidas que va a tomar el gobierno. Bueno, obviamente que es por ley, pero ya se va a eliminar el tema del impuesto país, que afectaba con un 17,5% de los productos importados, llámese insumos, etcétera, que eso es esperemos que esa retracción que hay o esa eliminación del impuesto país impacte sobre los precios, que la industria lo lleve a los precios. Eso sería una buena noticia. Otra buena noticia sería que se empiece a discutir claramente el tema de la eliminación de algunos impuestos que son distorsivos para la industria y que incluso en algunos casos hay doble imposición y demás. Nosotros tenemos problemas de competitividad y producto también primero de que los dólares argentinos no son competitivos, el precio del dólar, y en segundo lugar que estamos exportando en algún caso impuestos y en algunos casos a nivel nacional, que no sea importación sino producción nacional para consumo interno, hay doble imposición, de manera que esto hace que sea muy distorsivo y que que los precios de los valores relativos no sean competitivos y sean en muchos casos causales de la caída de la producción de algunos sectores, como les decía, el textil, el marroquinero, etc. Uh-huh. Y esta situación, además de esta posibilidad de gestionar por lo menos que se reduzcan cargas impositivas y cargas también de tasas, ¿no?, que son municipales, ¿qué otras medidas requeriría la industria para poder recuperarse, ¿no?, o salir adelante? No, a ver, lo que nosotros necesitamos es previsibilidad, tener un horizonte, tener una perspectiva clara de hacia dónde vamos. En primer lugar, bajar la inflación, que eso de alguna manera se está logrando, que aunque, insisto, si la caída de la producción sigue de esta manera y la inflación sigue un 4%, la inflación sigue siendo alta, aunque nos parezca muy baja a comparar en diciembre que era el 25%. Por eso hay que ver de qué punto se toma. Lo que es cierto es que hay que reconocer que claramente la inflación se fue bajando, se fue reduciendo. Bueno, esto es un dato importante. En segundo lugar, ver el tema de el dólar en la Argentina, cuál es el tipo de cambio y a qué precio sirve el dólar, un dólar competitivo para importar y para exportar, para verdaderamente producir. Tengamos en cuenta que la producción de las pymes, el 90% es para consumo interno, muy poco se exporta. De manera que nosotros necesitamos que el dólar sea competitivo para los productos importados, porque muchas de las industrias nuestras importan bienes de capital, bienes de uso, materia prima, etc. En tercer lugar, también ver el tema de lo que lo decía recién, discutir un sistema tributario que no sea distorsivo ni regresivo como el actual. En cuarto lugar, ver el tema también, que es a mediano plazo, pero que lo venimos también teniendo de arrastre, que se está discutiendo la ley PYME, que incluye, entre otras cosas, el tema de la legislación en materia laboral, que tenga que ver con la finalización de la industria del juicio, que para una PYME es en algunos casos terminal, cuando una sentencia es desfavorable a la empresa, a la industria, hace que esa industria de alguna manera entre en un proceso inexorable de caída, porque son indemnizaciones, sentencias, valores exorbitantes que es una pyme no la puede pagar. Y que bueno, que en definitiva también para las pymes es importante que empiece a haber líneas de créditos accesibles
que nos permiten a nosotros tomar dinero para poder producir y que a su vez se pueda devolver de una manera sin comprometer la producción pyme de la industria. Vale decir, si yo tomo un crédito, que ese crédito, la tasa sea verdaderamente, tasa efectiva, ¿no? Verdaderamente sea una tasa que yo no me complique la economía de la empresa, sino que la puedo pagar normalmente, cosa que no sucede en la actualidad, que no hay línea de crédito con facilidades o con una tasa razonable. Y después, bueno, obviamente que se incentive al aumento de lo que es el consumo interno, porque, insisto, el 90% de la producción es consumo interno, el 90% de las pymes, de la producción pyme. Entonces, la reactivación del consumo interno va a hacer que las pymes pisen, pero para eso, para el consumo interno, tienen que tener el salario real, tiene que tener un aumento en términos cualitativos vinculado a la inflación y demás, que el poder adquisitivo se aumente en términos reales para que el individuo pueda acceder a los bienes y bienes a los bienes que accedía hasta el año pasado, ¿no? Básicamente eso en términos generales, ¿no? Horacio, ¿cómo está? Lo saluda Gabriel Malán. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Hoy las pymes están en condiciones de dar un aumento de salario? No, pero si se dan las condiciones que yo le vengo diciendo, a ver, esto tiene que ver con un plan, tiene que ver con un plan global, que tenga que ver con todas las variantes que yo les mencioné. De nada sirve arreglar el tema del dólar si no está arreglado el tema de la inflación, si no está arreglado el tema de la inflación, si se arregla el tema de la inflación no están arregladas las reservas, con lo cual no se puede salir del cepo, digamos. Acá tiene que haber todo un programa, un modelo global que donde involucre también un sinceramiento de los salarios, producto de que para la empresa sea razonable el pago del mismo. ¿Y usted ve un plan ahora? ¿Cómo? ¿Ve que haya un plan para eso? No, yo lo que veo que se está haciendo esfuerzos como para mitigar los daños que pueden ocasionar algunas de las variables que le mencioné. El caso de, por ejemplo, de la reducción de la inflación, el caso que, bueno, solamente tiene que ser así que es por ley, bueno, el impuesto país, la eliminación del impuesto país, tratar de ver cómo se controla el dólar para que no haya una disparada, porque eso tiene que ver con los precios, etcétera, etcétera. Digamos, hoy, si me pregunto, no están en condiciones de que las pymes puedan dar un aumento más allá de lo que se acuerde en las paritarias. Y en las paritarias se pueden estar acordando sector por sector de acuerdo al crecimiento de cada uno. Entonces, yo creo que los sindicatos están viendo también con grave madurez que la situación no está para estar anunciando aumento o medidas gremiales, sindicales de los trabajadores por un aumento de sueldo que para la pyme es imposible pagarlo. Eso yo veo una mirada bastante más madura que años anteriores, ¿no? Hay una situación que muchos empresarios, exportadores, algunas pymes que por suerte exportan, están reclamando, que es el atraso cambiario, ¿no? El dólar con este 2,2% que se va ajustando, que va en el peor de los casos está perdiendo 2 puntos por mes, ¿no? Frente a la inflación. En algunos perdió 18. ¿Cómo lo ven usted? Bueno, yo se lo mencioné hace unos instantes. Yo creo que hay que sincerar el precio del dólar. Hay distintas situaciones. Campos tiene una situación de que tienen atrasado para ellos. Mirada tiene que decir que hay un atraso cambiario, un atraso del dólar, por eso no liquidan. ¿Pero qué valor debería estar el dólar? Esa es la pregunta. No, la verdad que uno no puede estar así. Esto lo puede decir el Ministerio de Economía y el Banco Central, básicamente el Banco Central, que es quien determina la elección que maneja la cuestión política monetaria. No somos nosotros cuál es el valor, porque eso sería
parte de una responsabilidad nuestra. Simplemente decimos que es el Banco Central, junto con el Ministerio de Economía, lo que tienen que establecer una política cambiaria, monetaria, un modelo de país, lo que yo le hablaba. En función de eso, tratar de que el dólar no sea tan gravitante como es ahora, que si se aumenta es porque se especula, si se baja es porque se especula, en algunos casos especula el Estado o el gobierno, en otros casos especulan los productores agrícolas, en otros casos especulan los exportadores. El precio del dólar no puede ser una moneda de especulación, tiene que ser una moneda transaccional. Y en función de eso, de acuerdo al modelo de gobierno, económico que el gobierno plantee, a partir de ahí se puede establecer, pero tiene que establecer el gobierno, no nosotros. Ajá. Sí, es un tema, es un tema un poco, a uno que no es economista, es como que hay muchas cosas que ajustar y es difícil hacerlas todas al mismo tiempo, ¿no? Sí, sin duda, sobre todo que había cuestiones de fondo y estructurales que había que resolver de años anteriores. El tejido productivo en sí, a la Argentina tiene que discutir la matriz productiva, básicamente, es decir, bueno, cuáles son los sectores que nosotros tenemos como eje para poder hacer crecer el país. ¿Qué son? Los sectores donde hay extractivismo, donde está la minería, donde prevalece la minería, donde prevalece lo que es sectores manufactureros. ¿Cuáles son los sectores? A partir de ahí establecer un modelo de crecimiento, una matriz productiva. La Argentina crece a partir de esto. Y después los demás sectores, sus sectores, se podrán acoplar. Pero nosotros tenemos que... Y esto es una discusión estructural, no es una discusión coyuntural, de momento y de circunstancias, y bueno, en este semestre vamos a hacer esto, vamos a paliar la política productiva de esta manera. No. Nosotros exigimos, pedimos, y con absolutas razones, de que haya una matriz productiva discutida por los actores sociales que están vinculados al ámbito de la producción, llámese Estado, llámese trabajadores y llámese empresarios. Nosotros tenemos que estar sentados en una mesa y decir, bueno, estos son los sectores que la Argentina creemos que van a hacer crecer a toda la economía, la actividad económica del país. En función de esto, ¿qué es el Estado? ¿Cómo puede hacerlo más dinámico? Con tasas de interés subsidiadas, con tasas de interés reales que sirvan financieras, que sirvan para motorizar la economía del sector PYME, que el Estado sea dinamizador en cuanto a impulsar la inserción de empresas en el mercado internacional, pero la salida está en la exportación. Puede ser que la PYME argentina exporte solamente el 6-7% del producto bruto, de la producción nacional. El sector PYME tiene que estar dentro de la torta que se exporta, tiene que tener un porcentaje mayor. No es posible que nosotros exportemos tampoco, porque la salida también está en la exportación, o sea, ahí está el ingreso de dólares. Con el ingreso de dólares se estabiliza de alguna manera la reserva, se estabiliza de alguna manera lo que es la base monetaria, estabilizando la base monetaria se estabiliza en términos inflacionarios, se estabiliza la inflación, se pueden disminuir salarios de otra manera. Es todo un círculo. Claro. Virtuoso que una variante trae la otra. Así es. Horacio, le agradecemos mucho este contacto y bueno, el panorama que nos trazó sobre las pymes de la industria de la provincia de Buenos Aires. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo entonces nuevamente al presidente de la Unión Industrial de Quilmes y vicepresidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, el señor Horacio Castagnini.